Ok, pues muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy leyendo un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, a partir del verso 36. Hechos 15, versículo 36, que dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Aquí tenemos el registro del del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vemos que este viaje comenzó, podríamos decir, con el pie izquierdo. Hubo una desaveniencia entre el equipo misionero, entre Pablo y Bernabé, particularmente por el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, el que posteriormente, creemos, escribió el evangelio que lleva su nombre. Y la desaveniencia fue tal que, en vez de ir un solo equipo, partieron dos equipos misioneros. Ahora, ¿por qué traigo a referencia a este texto? Porque estamos estudiando, ¿verdad?, la historia de la iglesia presbiteriana y ya hemos hecho todo este tránsito desde el viejo continente, Gran Bretaña, Escocia, Estados Unidos, y ahí hemos estado en Estados Unidos un tiempo viendo varias de las divisiones que surgieron dentro del presbiterianismo norteamericano. Y en nuestra clase pasada nos enfocamos en particularmente la Iglesia del Norte, como esta Iglesia del Norte, o la PCUSA, ¿verdad?, se convirtió en una iglesia predominantemente liberal, y por eso el grupo de conservadores encabezados, ¿verdad?, por Gresham Machen salió de esta denominación y formó la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Ahora, ¿qué pasó en el sur? En la PCUS es lo que vamos a ver hoy día, y particularmente nos vamos a enfocar en cómo nuestra iglesia madre, la PCA, se fundó. Así que antes de eso vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por traernos a este lugar en esta mañana, gracias por movernos a venir aquí a reflexionar, a aprender acerca de tu providencia y la historia, la providencia maravillosa que ha guiado a tu iglesia a través de tantos altos y bajos. Te agradecemos también, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, de nuestras equivocaciones, tú siempre has mantenido el testimonio del Evangelio fiel. Y has levantado a hombres y mujeres que se han aferrado a las Escrituras, que se han aferrado a Cristo, que se han aferrado al Evangelio y han proclamado esta verdad con fidelidad y con pasión. Queremos pedirte que hoy también, Señor, en la medida que estudiemos, podamos desprender lecciones importantes para nosotros, para nuestra forma de entender nuestra iglesia, nuestra forma de entender nuestra fe. Pedimos entonces tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces a la fundación de la Iglesia Presbiteriana en América, o PCA. En 1968, los conservadores de la PCUS, es decir, de la Iglesia Presbiteriana del Sur, decidieron actuar. Ellos ya no querían mantenerse quietos, no querían seguir esperando, decidieron actuar. Por lo tanto, convocaron a una reunión en la ciudad de Atlanta, de los Estados Unidos, y su manera, esa reunión tenía como objetivo trazar una estrategia
que llevaría o a la reforma de la PCUS o bien a la creación de una iglesia continua. Siempre está ese concepto, ¿verdad?, en la Iglesia Presbiteriana del Sur, una iglesia continua, es decir, una iglesia que en realidad continúe nuestra tradición, no esta iglesia distorsionada que el liberalismo teológico ha finalmente generado. Y en esa reunión, estos líderes conservadores elaboraron una declaración de compromiso, una affirmation, como dicen los gringos, y donde ellos defendían ciertas cosas. Por ejemplo, defendían la infalibilidad de las Escrituras. Defendían también la necesidad de la fe en Cristo para la salvación. Y también invitaba, ¿verdad?, a todos los firmantes a amar, a preocuparse, a ser buenos prójimos de todas las razas sin parcialidad ni perjuicio. Acuérdense que uno de los temas predominantes de la Iglesia Presbiteriana del Sur tenía que ver con la esclavitud, tenía que ver con los prejuicios hacia los negros. Y también exigían la preservación de una iglesia confesional, completamente reformada y presbiteriana. Eso era lo que ellos realmente querían. Ahora, para estos hombres, ojo, una iglesia confesional significaba una iglesia realmente comprometida con los estándares de Westminster, la confesión de fe y con los catecismos. Pero más que eso, también para ellos una iglesia confesional era una iglesia comprometida con la política eclesiástica presbiteriana. Entonces, esta afirmación o declaración se envió por correo a más de 1.000 ministros de la PCUS. ¿Para qué? Para solicitar apoyo. Vengan, júntense con nosotros, este es el objetivo, queremos reformar la PCUS, o bien el otro camino, otra iglesia, una iglesia continua. Y más de 500 finalmente firmaron esta declaración, o sea, de los 1.000 a quienes se les envió, unos poco más de 500 firmaron. Ahora, quienes firmaron esta declaración fueron invitados a una segunda reunión nuevamente en Atlanta en el año 1968 nuevamente. De ahí asistieron más de 1.700 ministros y presbíteros. Y estuvieron representados, ¿verdad?, por lo menos unos 250, 260 consistorios de iglesias. Y allí, obviamente, todo ese grupo reunido manifestó su acuerdo con esta declaración y manifestó su acuerdo también con el movimiento de la iglesia continua, es decir, esta iglesia que realmente mantuviera la identidad presbiteriana tal como se entendía. Pero este primer impulso, ¿verdad?, de este ambiente favorable, rápidamente se empezó a desvanecer. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes de este movimiento de la iglesia continua, ellos intentaron tomar todo esto que habían acordado en Atlanta y transformarlo en acción política dentro de la iglesia. O sea, intentaron ganarse la denominación a través de política eclesiástica. Y es así como en la Asamblea General de 1971 ellos propusieron y postularon a James Kennedy como moderador de la Asamblea. James Kennedy se hizo famoso por el famoso evangelismo explosivo. Fue el que inventó esa estrategia. Pastor ahí de la Coral Ridge Presbyterian Church en Florida. Entonces ellos pensaron, si ponemos a Kennedy aquí como moderador y ponemos a otros conservadores en puestos claves, realmente podemos transformar la denominación. Pero todo ese esfuerzo fracasó. No tuvieron los votos que querían, no tuvieron los puestos que querían. Y ahí entonces, nuevamente, los líderes conservadores se vuelven a reunir en Atlanta y ahí establecieron un plan para la iglesia continua, ¿verdad?, que fuera fiel a las Escrituras y fiel a la fe reformada. Y este plan incluía
una acción, ¿verdad?, para identificar presbiterios e iglesias conservadoras. Busquemos dentro de toda esta PCUS, cuáles son los consistorios conservadores, cuáles son las iglesias conservadoras. Y además, en este plan, se incluía el aceptar la inevitabilidad de la división. O sea, ya no vamos a transformar esta denominación, la PCUS no se va a transformar como nosotros queremos, no se va a reformar como nosotros queremos, finalmente tenemos que aceptar la división. Entonces, avancemos hacia esta idea de una iglesia continua, una iglesia que realmente sea fiel y permanezca en la identidad presbiteriana confesional reformada. Entonces estos líderes acordaron conformar un comité ejecutivo que presentó, ¿verdad?, un plan en 1971. Ahora, no todos los líderes conservadores estaban de acuerdo con el plan. Siempre sucede eso, ¿verdad? De hecho, ciertos personajes que habían estado muy involucrados en el movimiento conservador, finalmente retiraron el apoyo a esta idea de una otra iglesia. No, yo no quiero eso, yo quiero reformar la iglesia que estamos, pero no quiero una nueva iglesia. Entonces, fíjense, si ya dentro del liderazgo sucede eso, obviamente el movimiento empieza a debilitarse. Y había entonces una diversidad de opiniones sobre cuál sería el mejor cronograma para una salida. O sea, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cuáles eran los pasos para finalmente salir de la denominación? Un pastor de la PCA, él afirmaba que existían tres grupos fundamentales dentro de los conservadores. Estaban los ahora ya, los Sooners, ahora ya, pronto, que ellos decían, vámonos el próximo año. Estamos en 1971, en la Asamblea General de 1972 nos vamos. Okay. Después estaban los, esperemos, mantengámonos, los keepers, quedémonos aquí. Ellos querían esperar después de la Asamblea de 1972 a ver cómo se daban las cosas y después vemos. Y el último grupo eran los planificadores, los planners, que no querían irse hasta que la denominación adoptara el famoso plan de unión, porque ya estaba en conversaciones con la Iglesia del Norte para formar una sola iglesia. Entonces, fíjense, tres grupos complica todo el accionar. Entonces, estaba la cosa medio complicado por ese entonces. Ahora, los líderes progresistas, ¿verdad?, o liberales de la PCUS, les habían dicho a los conservadores que habría una cláusula de escape, una cláusula de salida, que permitiría que aquellas iglesias que no estuvieran de acuerdo con la reunión con la Iglesia Norte pudieran salir llevándose consigo sus propiedades. Eso es un temazo, ¿verdad? Y siempre ha sido un temazo en las iglesias presbiterianas. ¿Por qué? Porque las iglesias presbiterianas, en muchas, no todas, pero casi la mayoría, los bienes pertenecen a la denominación, no a las iglesias locales. Y vamos a entender por qué la PCA y por lo tanto en la IPA eso no es así. Pertenece a la iglesia local. Una razón obvia, ellos experimentaron una división, experimentaron todas estas peleas judiciales, experimentaron el hecho de tener que abandonar su local de reunión porque se fueron de la denominación, entonces ya no podían seguir reuniéndose allí. Entonces había esta cláusula, les habían prometido, no, va a haber una cláusula en que si ustedes finalmente deciden salir, finalmente no están de acuerdo con esta reunificación con la Iglesia del Norte, entonces ustedes se llevan la propiedad, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué provocó esa cláusula? Provocó de que muchos que querían salir ya dijeron, mejor esperemos. Esperemos hasta que se fusione la iglesia, hasta que esta reunión se concretice y finalmente, entonces, si no estamos de acuerdo, nos vamos y nos llevamos toda nuestra propiedad, etc. Ahora, ojo, estamos hablando del año 1971.
Esa reunificación se hizo recién en 1983. O sea, tendrían que haber esperado más de 10 años para salir. Entonces, mientras todo eso sucedía, el famoso liderazgo conservador, ¿verdad?, continuó haciendo planes para mantener esta iglesia continua. Se reunieron ministros, presbíteros en Atlanta nuevamente, donde hicieron una declaración de intención, diferente a la que vimos anteriormente, que era una afirmación, ¿verdad? Y en esta declaración de intención se comprometían todos estos hombres reunidos allí a una iglesia en los Estados Unidos, presbiteriana en el gobierno, reformada en la doctrina, ferviente en la evangelización y preocupada por el bienestar humano. Ese era su lema. Eso es lo que queremos. Nos comprometemos a una iglesia, ¿verdad?, gringa, norteamericana, Estados Unidos, presbiteriana en su gobierno, reformada en su doctrina, ferviente en la evangelización y preocupada por el bienestar humano. Y este comité directivo o ejecutivo que ya se había elegido se reúne nuevamente en marzo de 1972 para planificar, ¿verdad?, la próxima Asamblea General que vendría ese mismo año. Ahora, en esa Asamblea General de la PCUS se eligió a un hombre llamado Nelson Bell como moderador. Nelson Bell formaba parte del grupo de conservadores, pero había sido uno de los que se echó para atrás, que dijo: yo no apoyo la salida, yo apoyo la reforma. Entonces, ¿qué sucedió en esa Asamblea General? Bueno, nada se hizo en contra de las tendencias liberales o progresistas. Y después, ¿verdad?, hubo decisiones que se tomó en esa Asamblea General, como por ejemplo, se aprobó el aborto por razones económicas. Hubo una defensa del universalismo, en el fondo todos son salvos. Y también se aprobó esta cooperación permanente con la Iglesia del Norte, que ya era completamente liberal. Entonces, eso sucedió en la famosa Asamblea General de 1972. Entonces, imagínense cómo estaban los conservadores. O sea, ya no hay caso. Si esta cosa, no importa que coloquemos un líder conservador, ya es una iglesia que está estructuralmente dañada y no podemos hacer nada más. Para el año siguiente, para 1973, este movimiento de la iglesia continua cobró un fuerte impulso, y una vez entonces que quedó claro de que no iba a haber esa famosa cláusula de escape, que tampoco iba a haber un plan de unión, ¿verdad? Muchos de estos que eran los planificadores, ¿verdad?, los planners que estaban esperando ese plan, volvieron y estaban dispuestos a avanzar lo más rápido rumbo a la separación, salir de la PCUS. Y este comité ejecutivo, que ya había sido elegido anteriormente, organizó una reunión en Atlanta e invitó como expositor al famoso Francis Schaeffer. ¿Se acuerdan que hablábamos de Francis Schaeffer? Y Schaeffer les dijo a los hermanos allá reunidos lo siguiente: cuando ya no sea posible practicar la disciplina en los tribunales eclesiásticos, es decir, cuando ya no es posible que los tribunales eclesiásticos, los consejos eclesiásticos, entiéndase, consistorios, presbiterios, asamblea general, no apliquen la disciplina bíblica, no apliquen lo que corresponda a estas desviaciones teológicas. Esa era la idea de Schaeffer. Dice: entonces ustedes deben practicar la disciplina a la inversa y marcharse. El pueblo está diciendo: si ya no pueden hacer nada, váyanse. Si ya hicieron todo lo que podían hacer, váyanse. Pero él dice, agregó algo más: la partida de ustedes no tiene que darse con bombo y platillos,
sino con lágrimas. En el fondo, no se vayan felices, como diciendo, qué felices, nos vamos, sino con tristeza, al ver que su iglesia degeneró de tal manera que ustedes se vieron obligados a salir. Creo que les mencioné un pequeño libro que escribió un pastor presbiteriano escocés, que era de la iglesia presbiteriana Escocia, pastor de una iglesia famosa en Edimburgo, llamado, el libro sería como Triste Partida. Y era un juego de palabras, porque él estaba describiendo cómo su iglesia, la famosa St. George's Strong de Edimburgo, salió de la denominación, y fue una salida triste. Les dolió mucho tener que dejar su denominación, porque esta denominación había abrazado completamente el modernismo, el progresismo teológico. Pero a la vez el juego de palabras es, tristemente la denominación abandonó las Escrituras, abandonó la confesión de fe, etc. Entonces, ciertamente una división eclesiástica no debe ser motivo de fiesta, sino que tiene que ser motivo de dolor. Entonces, después en mayo de ese mismo año, el comité ejecutivo convocó a los consistorios, ¿verdad? Todos estos consistorios que estaban ahí reunidos, a una asamblea en Atlanta nuevamente. Y ahí, ¿verdad?, este comité ejecutivo se transformó en comité organizador. Serían los que iban a organizar la nueva denominación. Y ahí, en agosto de ese mismo año, se reunieron en Carolina del Norte. Se presentó, ¿verdad?, el informe de este comité organizador, juntamente con un libro de orden que iban a adoptar, ¿verdad?, un libro de orden eclesiástico, otros temas sobre educación cristiana, incluyendo, ¿verdad?, un comité acerca del rol de la mujer en la iglesia, porque la PCUS y la iglesia PCUSA hace mucho tiempo que habían cambiado, ¿verdad?, el rol bíblico de la mujer en la iglesia y habían permitido la ordenación de mujeres a los oficios, entiéndase, diáconos, presbíteros o pastores. Había mujeres pastoras, había mujeres presbíteros, mujeres diáconos. Entonces, finalmente se reúnen en Alabama, en la famosa Briarwood Presbyterian Church, en Birmingham, y ahí en diciembre de 1973 se realiza la primera asamblea general de la Iglesia Presbiteriana en América. Al principio se llamaba Iglesia Presbiteriana Nacional, así se llamaba, pero se dieron cuenta que ese nombre iba a entrar en conflicto con una congregación local en Washington. Entonces vamos a tener que cambiarlo, porque vamos a tener temas jurídicos, etc. Y finalmente adoptaron el nombre Iglesia Presbiteriana en América. Entonces, en 1973 se organiza la PCA, la Iglesia Presbiteriana en América. Ahora, fíjense, todo ese espíritu de paz, todo ese espíritu de armonía que caracterizó esta primera Asamblea General, obviamente era resultado de ¿qué? Del alivio, de finalmente poder pertenecer a una iglesia, como dice el lema de la PCA. Nosotros también hemos adoptado ese lema en cierto sentido, una iglesia fiel a las Escrituras, fiel a la fe reformada y obediente a la gran comisión del Señor Jesucristo. Fiel a las Escrituras, fiel a la fe reformada, obediente a la gran comisión del Señor Jesucristo. Entonces, ese es todo el contexto, muy resumido, pero respecto a la formación de la PCA. ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? Ok. Después, pequeño resumen de los primeros años de esta denominación. Esta paz, esta armonía que hubo en la primera Asamblea General de 1973, obviamente, como siempre pasa en la Iglesia del Señor Jesucristo, no duró mucho. Ya para 1974, en el año siguiente, ¿verdad?, empieza a
a verse claramente que en el seno de esta nueva denominación habían por lo menos dos grupos. El primero de ellos era lo que se podría caracterizar como la línea dura, ¿verdad?, de los calvinistas contemporáneos, de los calvinistas bien férreos, ¿verdad?, de los confesionalistas, si ustedes quieren decir. Y por otro lado estaban aquellos que se denominaban evangélicos. Y ahí entonces, obviamente, solo 10 meses después de la organización, estos dos grupos se ven claramente allí presentando como dos líneas diferentes. Pero eso es muy natural, porque pensemos, es una iglesia que se forma como consecuencia de una división. Y esta iglesia, conformada por una división, cuando sale, ¿verdad?, de allí, es porque había un enemigo en común, había un tema en común, ¿verdad? Y eso dejó de lado algunas otras cosas en las que difería este grupo. Pero ahora cuando están solos, ahí se empieza a ver estas diferencias con mayor claridad. Y de hecho, hasta el día de hoy, la identidad dentro de la PCA es un tema, hasta el día de hoy. Porque hay algunos que incluso han dicho, si tomáramos en serio el gran lema de nuestra denominación, fiel a la Escritura, fiel a la fe reformada y obedientes a la Gran Comisión, fácilmente se podría decir que si bien todos afirman lo primero, fiel a las Escrituras, algunos podrían inclinarse más con la segunda, fieles a la fe reformada, y otros más con la tercera, obedientes a la Gran Comisión. Entonces, claramente, después de muchos años de haber estado, ¿verdad?, en una denominación donde ellos no confiaban en sus líderes, porque estos líderes eran progresistas, estos líderes eran liberales, obviamente ahora empezaba el desafío de entender qué significa ser presbiteriano, qué es realmente ser presbiteriano. Entonces, a lo largo de sus primeros años, la PCA tuvo que lidiar con problemas, ¿verdad?, que podrían haber generado una división dentro de la iglesia. Ahora, por la gracia de Dios, eso no ha sucedido hasta hoy. La denominación se ha mantenido unida y, de hecho, se ha convertido en la iglesia conservadora más grande de los Estados Unidos. Dentro de las conservadoras. ¿Ya? Y, obviamente, en el año 82, esta PCA recibió a una denominación completa que llegó a formar parte, ¿verdad?, esta iglesia presbiteriana reformada, sínodo evangélico, ¿verdad?, que se llama. Ahora, todo este tiempo no ha sido fácil para la PCA, porque ha tenido que lidiar, como ya les decía, con varios conflictos, con varias diferencias en su mismo seno. Yo voy a mencionar algunos de ellos aquí. El primer tema que tuvieron que enfrentar estaba relacionado con los dones carismáticos y con la revelación continua. Ese fue el primer tema. Recuérdense, la PCA nace en 1973. 73. O sea, en la década de los 70 nace la denominación. Y en esa década, ¿qué estaba sucediendo en Estados Unidos? Había todo un movimiento que buscaba, ¿verdad?, devolverle al Espíritu Santo un lugar dentro de la agenda teológica evangélica. Es típico, ¿verdad?, leer en escritos de aquella época, en escritos de que el Espíritu Santo era la persona olvidada de la Trinidad. Nadie se acordaba del Espíritu Santo. Entonces, eso ya empezó a generar un revuelo.
Y en la primera Asamblea General de la PCA se creó, ¿verdad?, un comité para estudiar el tema de los dones carismáticos. Y particularmente se le pidió a este comité abordar cuestiones como, por ejemplo, hasta qué punto los dones han cesado definitivamente, la posibilidad de que alguno de esos dones exista hoy en día, la naturaleza de esos dones, cómo se practican hoy en día versus cómo vemos en la Escritura que se practicaban, y también todo esto relacionado con el cierre del canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, la carta resultante o el informe resultante de todo ese estudio, ¿verdad?, fue uno de los mejores trabajos que se ha hecho en la PCA. Fue un estudio muy bien hecho, muy acabado, muy bíblico. Y en ese estudio se distinguió de manera bastante cuidadosa lo que dice la Escritura, y esta carta pastoral que fue enviada enseñaba que no había cosa tal como un bautismo del Espíritu Santo posterior a la conversión, no existía eso. Y también afirmaba que la llenura del Espíritu o la plenitud del Espíritu significaba el dominio de Cristo en nuestras vidas, y que eso ocurría cuando uno voluntariamente, a través de la palabra, por medio de la obra del Espíritu, se sometía a Dios. Y también afirmaba que todos los creyentes reciben dones espirituales. Ahora, sobre el debatido tema de hablar en lenguas que hizo esta carta pastoral, negó, ¿verdad?, rotundamente cualquier perspectiva de las lenguas tal como se estaban practicando en aquel tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Y también decía que esas lenguas no pueden tener en ningún sentido contenido revelacional, o sea, que se estuviera Dios revelando algo particularmente allí. Y también decía que cualquier perspectiva de las lenguas que vea ese fenómeno como una señal esencial del bautismo con el Espíritu Santo estaba equivocado. Entonces, fíjense, todas estas decisiones decían relación con qué, con cómo el movimiento carismático entendía todas estas cosas. Entonces la iglesia necesitaba posicionarse bíblicamente sobre eso. Y también esta carta negó que cualquier don revelacional que implique revelación por parte de Dios continuara hoy en día. ¿Por qué? Porque el canon cesó, el canon se cerró. Los libros inspirados por el Espíritu Santo, ahí están y ya no hay más. Entonces, eso fue el primer problema que tuvieron que lidiar en el seno de una nueva iglesia. Movimiento carismático, metidos por ahí, reunidos, en fin, hagamos algo. El segundo tema tiene que ver con algo que no aparece. Siempre como que se me taima esta maquinita. El segundo tema de debate ha sido la famosa teonomía. Básicamente, teonomía significa ley de Dios. Theo, Dios, nomos, ley. Pero en la década del 70, la teonomía, también conocido como reconstruccionismo cristiano, se convirtió en una forma de relacionar el Antiguo Testamento con los problemas sociales, políticos y económicos contemporáneos. Y este movimiento estuvo asociado particularmente con ciertos teólogos como Rosas Rushdoony, como Greg Benson, y obviamente la teonomía llegó a convertirse, ¿verdad?, en un elemento intelectual importante de la derecha cristiana en Estados Unidos. De hecho, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del famoso Pat Robertson? Club 700, ¿se acuerdan de eso? ¿Algunos? Hay otros que no tienen ni idea que es el Club 700.
Claro, un programa. Pat Robertson, él pareció en algunos sentidos adoptar elementos de la teonomía. Ahora, este movimiento siempre ha tenido mayor atractivo para aquellos creyentes reformados, ¿verdad?, que entienden que necesitamos adoptar, ¿verdad?, una continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto que tenga que ver, ¿verdad?, con una cosmovisión de vida, una cosmovisión del mundo. Y como resultado de eso, ¿verdad?, hubo varias iglesias locales que se enfrentaron a la teonomía. ¿Cuándo? Cuando siempre pasa de la misma forma, cuando sus pastores o presbíteros adoptan la visión. Entonces este tema llegó a la Asamblea General de la PCA varias veces. ¿Y qué ha hecho a lo largo de los años la PCA para enfrentar este tema? Para no complicarse tanto, lo que hacen es, los tribunales inferiores decían sobre este asunto, nosotros no vamos a decidir. Y entonces es así como, por ejemplo, a fines de la década del 70, la iglesia, la PCA, afirmó que ninguna opinión, ¿verdad?, en particular sobre la ley judicial debe fundamentarse en la ortodoxia ni excluirse como herejía. O sea, ¿qué estaban diciendo? Nadie que defienda la teonomía puede pararse y decir que eso es realmente la fe reformada. O sea, solo aquel que defiende la teonomía está correctamente en la fe reformada. Los que no la defienden están fuera. Y por otro lado, no decir todos los que abrazan la teonomía son herejes. Entonces, es como una decisión bien, ni fu ni fa, ¿verdad? Es como, vamos. Después, obviamente, más adelante se presentó una investigación y se tuvo mucho cuidado, ¿verdad?, en señalar que existen algunas diferencias de opinión respecto a ciertas afirmaciones de la Confesión de Fe de Westminster. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la equidad general que nos habla la Confesión de Fe de Westminster? Entonces, ese es un tema que ha seguido dando vuelta y vuelta en el tema de la PCA, ¿verdad?, este asunto de la teonomía. Otro tema interesante, ¿verdad?, que ha surgido, y este es uno que uno podría calificar como el que ha llevado a casi una división, tiene que ver con la suscripción confesional. Particularmente cómo los oficiales adhieren o suscriben a los estándares de Westminster. Y este es un tema, si ustedes se acuerdan, que está presente en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos desde 1725, cuando fue el acta de suscripción o el acuerdo de suscripción. Entonces, la PCA planteó el tema por primera vez en el año 82, y obviamente eso no ocurrió por casualidad, sino que ocurrió porque, acuérdense, como ya les señalé, el año 82 la PCA recibió a toda una denominación dentro de su seno, la RPCES, la Iglesia Presbiteriana Reformada, Sínodo Evangélico. Entonces, las preguntas que se hacían en este entonces eran: esos votos de ordenación que hace un ministro, esos votos de ordenación que hace un presbítero, esos votos de ordenación que hace un diácono,
implican que ellos deben aceptar, ¿verdad?, como verdad bíblica todas y cada una de las declaraciones de los estándares de Westminster. Y de no ser así, ¿qué declaraciones de los estándares deben considerarse, ¿verdad?, como fundamentos del sistema de doctrina? ¿Para qué? Para que la persona pueda ser oficial en la PCA. Entonces estas preguntas se debatieron, se consideraron mucho tiempo. Hasta el día de hoy se están dando vuelta a ese tipo de preguntas, ¿no? Ahora, en el año 2003, la PCA adoptó un procedimiento que se transformó en obligatorio. ¿Cuál es ese procedimiento? Cualquier candidato ministerial tenía que presentar una declaración escrita acerca de sus escrúpulos o excepciones a las normas de Westminster. Entonces, ¿qué? El candidato presentaba eso. El tribunal correspondiente examinaba esa declaración, ese documento. Y era el tribunal superior correspondiente quien decía, aceptamos o no aceptamos. En el fondo el tribunal decía, con estas excepciones, con estos escrúpulos, usted puede ser oficial de esta iglesia. O, con estas excepciones, con estos escrúpulos, usted puede ser ministro ordenado en este presbiterio. O bien decir, no, usted no puede. No son admisibles sus escrúpulos, no son admisibles sus excepciones. Entonces, si se admitían, todas esas excepciones, todos esos escrúpulos tenían que ser registrados, ¿verdad?, en el correspondiente libro, sea el presbiterio, sea el consistorio, etc. Y entonces ese procedimiento ha sido conocido dentro de la PCA como la famosa suscripción de buena fe. Suscripción de buena fe. O sea, en el fondo se protege la unidad de la iglesia y trae paz, ¿verdad?, pero a la vez trae pureza, porque se exige que los oficiales registren allí sus diferencias y que el tribunal correspondiente diga, ok, estamos de acuerdo con esas diferencias o no. Entonces, ese fue un segundo tema, tercer tema, perdón, de los conflictos. Volvimos todo atrás. Entonces, como pueden ver, ciertamente han habido controversias en la PCA, y aún así Dios ha sido misericordioso con esa denominación. Estas son algunas de las controversias históricas, hay otras más recientes, pero no las voy a abordar aquí porque estaríamos quizás hasta cuándo tratando este asunto. Pero fíjense, a pesar de estos conflictos, a pesar de estas diferencias, a pesar de esta lucha por una identidad presbiteriana, Dios ha usado esta denominación para extender, ¿verdad?, el Evangelio por todo el mundo. Y ha edificado iglesias, ha edificado familias, han trabajado en cumplimiento a la Gran Comisión. Ellos son fieles a la infalibilidad de la Escritura, son fieles a la fe reformada. Obviamente, nadie dice que esta iglesia no pueda dividirse en algún momento en el futuro. Ya hemos visto que eso ha pasado antes. Iglesias que parecen muy firmes, muy sólidas, finalmente empiezan algunos conflictos internos y termina en división. Pero para mí era importante que entendiéramos esto, porque ya en la próxima y última lección que vamos a tener sobre este tema, vamos a ver la conexión entre la PCA y la IPA, que somos nosotros, la Iglesia Presbiteriana en América, Chile. Y con eso ya cerramos esta parte de estas lecciones. Y después vamos a suspender la escuela dominical, ¿verdad?, por el resto del verano. Y vamos a retornar en marzo, Dios mediante, ya no enfocándonos tanto en la historia, sino también en nuestra teología. ¿Cuáles son las características teológicas de la Iglesia Presbiteriana aquí?